Y hay quienes dicen, no podemos, o sea, hay gente que dice, bueno, si suben los costos hay que subir, otros dicen no, porque en realidad están disfrazados de esos costos, ¿verdad? Ujú, Vos sabés que el doctor Jorge Yuy hoy confirmó que la doctora encargada del tema de vacunas en el hospital ujú. de clínicas era Sonia Arza y fue Sí. removida porque Mm. se declaró sobre la lista. Yo no escuché que Yuy diga fue corrupta, ¿verdad? Pero sí decía, Estamos en línea con el señor Oscar Stark. tercer intento. Tercer intento, disculpe, por favor. No, por favor. Y como le venía diciendo, la misión del Consejo es analizar a profundidad la estructura tarifaria, pero hay algunos temas que son urgentes y que tienen que ver con el impacto del COVID, digamos, al sector del transporte público, ¿verdad? Porque así como el COVID o la pandemia o la crisis que se genera con la pandemia tuvo un impacto altísimo en muchos otros sectores, también le afectó al transporte público porque disminuyó ostensiblemente la cantidad de pasajeros que estaba transportando antes de la pandemia, porque hay menos movilidad de la gente, porque hay algunas restricciones para el uso del transporte público para evitar la aglomeración, y eso hace que se vea afectado el flujo de caja, digamos, de las empresas transportistas, ¿verdad? La premisa con la que se está trabajando es que no va a haber aumento del pasaje, entonces se están analizando una serie de otras alternativas similares a medidas que se tomaron en otros sectores, como flexibilidad para el tema ITS, créditos en condiciones favorables, algunas otras cuestiones que tienen que ver con pagos al gobierno, flexibilizar, y así sucesivamente, ¿verdad? Y también tratar de atacar el problema que estamos viendo en la operación, ¿verdad? De que en horas pico están faltando buses, entonces trabajar en la racionalización de la operación para evitar que en horas pico falten buses, y ver cómo funciona también el resto del día, y todo eso es factible gracias a la información que nos está proveyendo ahora el sistema de billetaje electrónico, ¿no? La, el aumento del subsidio es una herramienta que se estudia como posibilidad para evitar el aumento del costo del pasaje. Realmente estamos analizando otras posibilidades que tienen que ver con la operación en sí, con alguna especie de apoyo por COVID, ¿verdad? Porque básicamente, por ahora, ¿verdad? Mientras no suba el precio del combustible, que todavía no subió el precio del combustible para las empresas de transporte público, lo que le afecta al sector es el tema de la disminución de pasajeros por el tema COVID, ¿verdad? Entonces, lo que se están analizando son medidas similares a las que se analizaron para el resto de los sectores, y que se otorgaron en muchos casos al resto de los sectores, ¿verdad? Pero eso es a corto plazo, y para resolver esta problemática en los próximos días, digamos, o 10 días más o menos, que es lo que nos da de alguna manera la Semana Santa, que va a pasar más o menos parado todo. Pero después, a mediano plazo, sí, ya hacer una revisión completa de la estructura tarifaria para saber, y a mediano plazo estoy hablando de 6 semanas, ¿verdad? Tampoco no es demasiado lejos, una revisión completa de la estructura tarifaria para que se sinceren completamente los costos, y también empezar a hacer el pago del subsidio a través de los usuarios, ¿verdad? O sea, actualmente se paga directamente a los empresarios en base a una estimación, pero el billetaje electrónico nos permite hacer que el usuario sea el que tiene el poder, digamos, con su tarjeta, que cada vez que utilice su tarjeta o que valide su tarjeta en el transporte público genere la acreditación al sector privado. O sea, y eso genera un incentivo muy importante en el sentido de que los buses van a tener que prestar los servicios para cobrar el subsidio, y van a tener que transportar la mayor cantidad de pasajeros que les sea posible para cobrar el subsidio que les corresponda a cada uno de los pasajeros. Ahora, sí, con la implementación del billetaje electrónico, ¿se va a pagar menos subsidios de lo que se venía pagando o va a ser más? No, el subsidio está determinado por la tarifa técnica, ¿verdad? Mm. Y la tarifa técnica se determina en base a un análisis de todos los costos dividido por la cantidad de pasajeros que se transportan, ¿verdad? Entonces, en condiciones normales, eso no variaría, ¿verdad? Porque la cantidad de pasajeros sería la misma, solo que sabríamos exactamente qué empresa transportó qué cantidad de pasajeros convencionales y qué empresa transportó qué cantidad de pasajeros diferenciales, ¿verdad? O sea, el servicio diferencial. Entonces,
va a ser más justo en el sentido de que los que cumplen mejor con sus itinerarios y horarios van a cobrar más del subsidio, y los que por algún motivo no están pudiendo cumplir van a cobrar menos del subsidio. Pero ahora lo que tenemos es esta coyuntura particular del COVID que hace que la cantidad de pasajeros sea menor, coyuntural, y esperemos que temporalmente, ¿verdad? Entonces eso en algún momento se va a recuperar, y por eso creemos que hay que atacar esto con una medida también coyuntural que resuelva este problema, como se hizo con el sector gastronómico, con el sector de eventos, con muchos otros, con el sector comercial, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué datos, qué cifras arroja el billetaje electrónico desde que se implementó? Y el día de ayer, por ejemplo, se hicieron 425,000 viajes, ¿verdad? Y en la estimación de viajes realizados, que se utilizaba antes, que se hizo en base a un conteo que se hacía en la calle con gente de la universidad que hacían los conteos, se consideraban 1.100.000 viajes en promedio por día, ¿verdad? Entonces, y la semana anterior teníamos 505.000, 510.000 viajes, ¿verdad? Todo este tema de que se complicó un poco el tema de la pandemia, sí. En las últimas semanas generó una disminución aún mayor de los viajes, pero eso vamos controlando día a día, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora podemos hacerlo. Entonces, a medida que se vayan disminuyendo las restricciones, otra vez va a subir seguramente, va a llegar a los 500.000 y después probablemente en algún momento se va a acercar de vuelta a los 1 millón cuando se normalice la actividad. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar Stark, por este contacto. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas tardes. Te informó PDS Radio TV Digital. Lo que interpreto de lo